¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar nuestro programa. Les saludamos con mucho afecto desde Maracaibo para hacer nuestro programa de hoy, Primicia. Y lo hacemos a nivel nacional a través de la Alianza TVR. Hoy estaremos hablando con la gente de la Fundación de Niños con Cáncer y hablaremos también de educación, un esfuerzo importantísimo que se hace en beneficio de los niños más necesitados en algo que es fundamental como es la educación. Estará con nosotros el padre Eduardo Ortigosa de la dirección de las escuelas arquidiocesanas. Son 22.000 muchachos atendidos y de ello vamos a escuchar muy buenas cosas que si se multiplicara en el país y si una gotica de esas que se han desaparecido de tantos recursos hubiese quedado para obras como esta, yo creo que podríamos ofrecer un país con mejor brillo. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Ayer llegó para comentarles anécdotas personales y lo hago no por el asunto personal, sino porque de algún modo es la multiplicación de un asunto que corresponde a un interés colectivo, ¿no? Se multiplica, todo el mundo está contando algo relacionado con que no encuentra alguna de esas cosas que necesita para resolver. Por ejemplo, mi problema ayer, puntual en ese caso, era cambiarle el aceite al carro. Y me dice la persona encargada, disculpe, ese aceite no lo hay, el que estaba indicado para ese motor. Bueno, ¿y qué se puede hacer al respecto? Bueno, ¿qué tiene? Bueno, tengo esto y esto es lo único que hay. Bueno, póngaselo. Al rato me dice el encargado, acaba de llegar, ahí está un señor con unas cajas y bueno, agréguelo. Entonces vamos a cambiar la cosa. Pero en esa conversación, un señor que tenía 2 horas esperando a ver si llegaba alguien con unas baterías que le había ofrecido venderle al encargado de este taller de cambio de aceite, etcétera. Y me dijo 2 horas esperando y esperaría todo lo necesario porque necesitaba la batería. Me dijo, tengo el carro quedado, yo he dejado de trabajar porque, bueno, necesito la batería. Y esa no es la historia de ese señor, del cual no sé su nombre, pero es el nombre de cualquiera, de los muchos que hacen cola para comprar la batería. Está así. Podemos hablar de los venezolanos que con esa angustia pues no encuentran. Y si se tratara de la batería, pues no hay problema. Pero es que tampoco hay cauchos y otros repuestos. Y si se tratara incluso de descartar, bueno, es que los carros no son importantes. Es que tampoco hay otras tantas cosas. Ahí estaba el dueño del negocio, me decía, chico, no consigo, yo soy diabético y no consigo los medicamentos, me siento mal. Y soy hipertenso, tampoco consigo. Me habló de Concord, por ejemplo. No hay. Tuve que mandar a comprar, necesito protectores estomacales y lo mandé a comprar a Colombia. Ustedes saben que aquí en Maracaibo estamos cerquita. El pueblo fronterizo de Colombia se llama Maicao. Bueno, eso está mejor provisto que nosotros. Eso es un pueblito pequeñito, etcétera, pero hoy tiene más cosas, paradójicamente, que nosotros. Y me dijo, una cajita de 20 tabletas me costó el equivalente a 5 millones de bolívares, o sea, 5.000 bolívares, para que le suene un poco más cómodo, ¿no? Bueno, ese es el asunto, esa es la realidad, la dolorosa realidad que debe ser administrada sin más buscarle escurrirse, sin más buscarle justificaciones artificiales, porque es lo que está sucediendo y tiene que ver con descuidos de carácter estructural que apuntaron a una estrategia equivocada, es bajar la capacidad productiva porque en algún momento, por razones políticas equivocadas, creo yo, consideraron que los empresarios eran una especie de enemigos y había que abatirlos. Entonces se acudió, yo creo que ahí jugó un papel importante aquellos que vieron un jugoso ingreso y lo tuvieron en los negocios de importación. ¿Quién salió perdiendo? La fuerza empleadora. Tenemos menos trabajadores en Venezuela en la economía formal, porque esas empresas se fueron del país, cerraron, o las que en un crecimiento normal deberían estar, no aparecen en la escena. Entonces, esas empresas, el gobierno se dio el gusto de aniquilarlos y seguramente hacerle daño patrimonial a tantas que fueron expropiadas, con el dedo señaladas, etcétera. Unas de las transnacionales, por ejemplo, las petroleras, varias han desarrollado requerimientos judiciales y los han ganado. Entonces nos ha costado muchísimo. Y ese dinero no va a salir del patrimonio de quien tomó la decisión. Lo vamos a pagar los venezolanos.
Entonces, fíjense ustedes toda la responsabilidad que asume alguien que dirige un país, el municipio, el estado. Es decir, es un asunto sumamente delicado, de modo que no se puede improvisar. Claro, la responsabilidad también está en el que elige. Un sistema democrático tiene este asunto, ¿no? Por ello, como democrático, entonces la gente corrige el rumbo y a los 4 años busca otra mejor figura, etc. En el caso de la historia de estos países latinoamericanos, desde el Río Grande a la Patagonia, pues se ha repetido una mala historia, porque siempre hemos escogido no muy bien. Entonces la corrupción política ha estado mellando, horadando todo lo que tiene que ver con los recursos de cada país. Es igual, la historia se repite desde México hasta la Argentina. Entonces, países con mucho potencial tocan la puerta desesperados, los países de Centroamérica, otros de Sudamérica. Ahora le ha tocado a Venezuela también ser un país de inmigrantes, que nunca lo fue. Entonces tenemos miles de personas, seres humanos, tocando la puerta de países europeos o de los Estados Unidos, porque mínimo necesitan algo que les garantice alimentos y tener unos ingresos para enviar a su país. En algún momento varios países centroamericanos, su mejor ingreso eran las remesas. En México tenemos ciudades enteras que tienen que ver con eso. Entonces una economía que está así, pero no porque porque están predestinados, sino porque parece que los modelos estos populistas, donde Perón jugó un papel importante y otros tantos, nos han llenado de un barniz horroroso que le hace sentir a la gente que le van a resolver sus problemas, pero así, que hay un Estado superpoderoso que será capaz de darle arepas y darle escuelas y darle salud sin que haga nada. Todo está regalado, es el Estado paternalista. Pero bueno, entonces esas empresas y esos procesos son cíclicos, entonces siempre llega alguien que ofrece cosas. Por ejemplo, yo quería recordar lo que el entonces candidato Chávez dijo frente a estas cosas en algún momento. Vamos a recordar un poquito, gracias. ¿Te vas a llevar bien con los empresarios o los vas a tratar mal? No, es que ya me llevo bien con ellos, Jaime. Yo me reúno permanentemente, mira, con FEDEAGRO, FEDEIndustria, estoy explicándoles nuestro proyecto, porque es que el proyecto nuestro es, por una parte, endógeno, es decir, revitalizar la industria nacional. Yo me llevo muy bien con los empresarios venezolanos, están muy interesados en el proyecto y cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos de socialistas, de enemigos de la empresa privada. No, estamos conversando con ellos y desde el poder, desde el gobierno, vamos a impulsar fundamentalmente eso, la industria nacional, la empresa privada, la pequeña empresa, la mediana empresa, el desarrollo del país, la incorporación al mundo desarrollado de hoy, al mundo globalizado de hoy. Entonces no va. Bueno, entonces en ese discurso se involucró un grupo importante de venezolanos. El candidato decía, los telones esos de que nos llaman socialistas, que vamos a intervenir en las empresas, eso no va a ocurrir nunca. Entonces, yo creo que cuando hablan de legado, el legado que quizás corresponda rescatar este asunto de ese discurso que inicialmente generó expectativas porque había frustraciones, rabias, etcétera, contra un status quo y surgió una figura emergente que prometía cambiar tantas cosas, pero entre otras, cuando se le acusaba, etcétera, de socialista, allí lo dijo el entonces candidato Chávez, no socialismo nada, intervención de las empresas nada, iba a ser un gran aliado de las empresas. Bueno, simplemente para recordar estas cosas que están en la historia.